El preámbulo que han hecho es muy bueno. Ajá. El tema de pandemia, nuestras épocas cuando estudiábamos, ¿verdad? Y hay un impacto, un efecto que usted lo apuntaba muy bien, Ezequiel, ¿no? El trabajo que le preguntaba a Karen, el trabajo grupal se convirtió en cualquier cosa menos grupal o interactivo, por lo menos, ¿no? El típico problema que enfrentamos en la universidad es que encargamos trabajo grupal, hacen un documento en Drive y cada uno, entre comillas, hace su parte, pero no hay interacción, no hay debate, no hay discusión, no hay consensos, y eso hay que batallar contra eso. Y hoy están hablando de eso en la Universidad Privada de Bolivia. Exactamente, entre otras cosas hacemos eso, y el tema particular que hoy día nos trae Ezequiel es un evento que tenemos donde somos anfitriones como UPB, que se llama Esfera, que está apoyado en 4 pilares: la parte social o la comunidad o la sociedad, la parte, el F es de fellowship, la comunidad, el grupo que apoya todo ello, la responsabilidad, directamente alineado con lo que son los ODS, y lo más importante, la acción o la interacción o actividades que enlazan todo lo que es el ambiente de estos 4 elementos, ¿no? Y está orientado a que los estudiantes desarrollen proyectos de emprendimiento que tengan impacto social. Por tanto, esta semana, entre otras cosas, estamos trabajando en dotar a estos estudiantes, volver a dotarles de esas habilidades que decíamos hace un momento. ¿Y cómo hacen este trabajo? ¿Cómo es este encuentro de innovación social para un mundo más justo y equitativo? Así se llama. Así es. Bueno, el primer paso ha sido conformar los equipos. Tenemos el grato placer de tener acá en la UPB, en Santa Cruz, tenemos 50 estudiantes así es, que conforman 3 equipos de otros tantos países y universidades. ¿De qué países han venido? Mire, tenemos países de Iberoamérica, casi toda Sudamérica, tenemos de España, tenemos gente de México también. Entonces, el primer paso es conformar el grupo interdisciplinar. Segundo, a través de los expertos, tutores y asesores que tenemos, nuestros y también de estas universidades, a través de talleres de capacitación, de sensibilización con estos jóvenes, es dotarlos de esas habilidades. Y ojo, el desafío final, Ezequiel, se viene este viernes, donde los estudiantes van a presentar sus proyectos. Y para eso, además de tener habilidades de presentación, por ejemplo, previamente había que sensibilizarlos sobre la importancia, por ejemplo, del trabajo en equipo, que es fácil decirlo, pero cada vez es más difícil practicar. Seguro que sí. Y a partir de ahí ellos desarrollan, hablábamos en la previa de el trabajo blando, las relaciones blandas. Las habilidades blandas, correcto. Exactamente, mire. Es muy interesante este tema, Ezequiel, y le digo, es fascinante, nos da para hablar horas de horas. Sí, está buenísimo. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que cuando un joven o señorita se expone a algún tipo de experiencia internacional, como en la que están estos jóvenes ahora, eso contribuye muy significativamente al desarrollo de esas habilidades blandas. Lo voy a graficar así. Por ejemplo, un joven o señorita que está en un aeropuerto enorme, no entiende nada, es posible que se asuste, que se angustie, llanto de por medio probablemente. Pero lo importante es que cada vez ese joven o señorita va a aprender a resolver problemas sin su papá y sin su mamá, por cuenta propia. Eso entonces empieza a desarrollar esa habilidad que decíamos, la resiliencia, la resolución de problemas. Entonces, este tipo de experiencias internacionales contribuyen en ese sentido, ¿no? Porque también a veces pecamos, Ezequiel, de mucha sobreprotección como padres de familia, ¿no es cierto? Y este tipo de experiencias, insisto, son fundamentales para ese desarrollo de habilidades blandas que nos da mucho para hablar. Hoy en día, por ejemplo, el Foro Económico Mundial nos dice a gritos que las tendencias en lo que es demanda laboral tiene mucho que ver con habilidades blandas, además de las duras tradicionales, por supuesto. ¿Y Nora? No, estoy pensando en todo lo que dice las habilidades blandas, que antes no se le daba tanta importancia como ahora, ¿no? Es lo que dice, los chicos ahora están aprendiendo incluso cómo enfrentar esos momentos de crisis y enfrentarla desde la defensa de la misma tesis, ¿no? Exactamente, mire, es cierto, no se le daba importancia y hoy en día y genera mucho debate y es un tema que a mí me encanta debatirlo. Muchos estudiantes por alguna razón se obsesionan, y a veces los padres también, con el tema de las calificaciones, tener buenas notas, estar en el cuadro de honor, etcétera, etcétera. Y eso por supuesto que es importante, pero hoy en día ya no es suficiente. En muchos casos lo grafico así. Ya no alcanza. Por ejemplo, yo puedo tener de repente una nota muy buena en mi libreta en mi certificado de notas, 95 posiblemente. Ya. Pero si soy incapaz de mirarle a los ojos, de liderar un equipo, de interactuar o de adaptarme a situaciones diferentes, tal vez no me vaya tan bien. Versus un joven o señorita que de repente tiene un 70 nada más de promedio, un promedio modesto,
Pero si es capaz, lo que digo siempre, de comerse el mundo, que ha viajado, conoce otros idiomas, otras culturas, que ha jugado voleibol, que ha hecho natación, que ha hecho proyectos sociales, ese estudiante tiene más probabilidades de ser más exitoso en la vida. Entonces, tenemos que volver a traer a la mesa ese tema, hay que trabajar muchísimo. Creo que lo estamos haciendo bien en general. Y ahora con esta generación que es tan, entre comillas, le dicen cristal, ¿no? La generación cristal. Sí, debe ser incluso más difícil para ellos porque no se les puede decir, hay que tener mucho cuidado con lo que se les dice, o cómo se los dice más que nada. Sí, y mire, el problema es tan agudo. Conozco gente en el mundo educativo en el que estoy, que me cuentan, por ejemplo, niñas o niños de 10 años, cuando a veces sacan solo, imagínense, 98 sobre 100, un mar de llanto porque lloran, el papá o la se mamá, trauman. Claro, además que se van a enojar los papás. Nosotros 3-6. Nosotros, sí, ¿se acuerda? Brincábamos 3-6 Claro. y en Por paseo, ejemplo. decíamos, Soy la Sí. prueba de ello. Ahí está. Pero cuán importante es eso otro que les digo. Entonces yo siempre digo a los estudiantes, por ejemplo en el colegio, le digo, mira, o en la universidad donde me toca trabajar, sacar buenas notas por supuesto que es bueno, claro que es importante, pero ya no es suficiente. Entonces yo prefiero que alguien tenga una nota más modesta, pero insisto, y lo grafico de esa manera general, que sea capaz de comerse el mundo. Entonces la UPB también está rellenando ese espacio, ese vacío con todo Por esto. supuesto que sí. Nosotros primero, en una primera etapa, nos hemos ocupado de garantizar de manera sólida las habilidades, las duras que decimos. Pero de unos años esta parte, porque el mundo nos lo está diciendo. Las universidades del primer mundo están haciendo eso. Miren, voy a mencionar inevitablemente Harvard, conocemos Harvard. Hasta hace unos años nos decía, mira, si usted quiere entrar acá, en el examen de admisión debe sacar una nota muy, pero muy alta. Y si no, usted no va a ser admitido. En marzo del 2022, ¿qué dijo Harvard? Dijo que quiere venir acá, ya no tiene que tomar ese examen. Sin embargo, si quiere ser admitido, debe presentar un portafolio donde, entre otras cosas, usted demuestre que tiene, por ejemplo, habilidad de liderazgo. El TEC de Monterrey lo está haciendo hace unos años y la UPB se ha subido a ese tren de universidades de primer nivel y estamos haciendo eso. Por tanto, por ejemplo, si alguien quiere ser admitido en la UPB, debe tomar una prueba y además debe presentar un portafolio diciéndonos por qué deberíamos admitirlo, diciéndonos que alguien lo está recomendando muy bien. Un ensayo, digamos. Diciéndonos, por ejemplo, que a esa edad, 18 años, un bachiller haya trabajado, ha hecho deportes, ha hecho trabajo social, ha hecho voluntariados. Porque ese es el perfil que ahora está pidiendo el mercado a gritos. Un Claro. portafolio donde haya las habilidades blandas de las que hablaba. Así es, Karen, exactamente. Otra vez, ya no es suficiente y confío. Realmente usted tenía un 80 o 90 de nota en la libreta. No es suficiente. Y ojo que, por ejemplo, siempre ahora cuando por mi trabajo viajo mucho, alguien me dice, en Oruro, mi hijo está en la banda, ¿eso suma? Claro que suma. Porque ese hecho me muestra que es una persona organizada, perseverante, trabaja en equipo. Todas esas actividades, Karen, van sumando a lo que es ese portafolio y en última instancia a esas mis habilidades blandas. Todo eso suma. Siempre invito a los papás, les digo, mire, si su hijo ha estado solo estudiando, qué bien, felicítelo. Pero inmediatamente además involúcrelo en otro tipo de actividades. Y ya mismo, que vaya a empacar regalos, que embolse las cosas en el mercado, que haga trabajo social, etcétera, Si no, etcétera. se los está metiendo en una burbuja que va a ser muy complicado poder enfrentarla a futuro, porque Así es, Ezequiel. lo que por lo menos, particularmente cuando hablo con los jóvenes, le digo, equivóquense, o sea, salgan, equivóquense ahora que son jóvenes, que pueden corregir cosas que a futuro no los tienen que cometer, que va a ser más difícil equivocarse, pero si no salen de la burbuja, si no rompen, si no se sientan cara a cara a dialogar con alguien, y exprésense, por más tonto que pueda parecer una idea, ya es una idea que es el principio de algo, ¿no? Así es. Y creo que esto lo ha agarrado muy bien la Universidad Privada Boliviana. Ezequiel, usted ha mencionado un término clave, que es el tema de equivocarse. Fíjese, un investigador muy famoso en Harvard que dice, el éxito no es que puede, tiene que tener en su proceso fracasos. Sí. Decimos siempre, de lo que más uno aprende en la vida es de los fracasos. Y cuando a veces tenemos jóvenes o señoritas, y a mí me dicen, mire, mi hija fue la mejor estudiante en el colegio, desde kinder a veces, ¿no? Y es la abanderada. Yo digo, ¿será que este joven o señorita una vez se equivocó? ¿Sabrá lo que es la frustración? ¿Sabrá lo que es perder? Y no porque me encante que sea así, porque de eso es que lo que más Que va a hay que aprender. perder. Quedan las Pero experiencias. Claro, es como el equipo de fútbol, siempre gana, y cuando pierde los chicos lloran, se tiran Eso al ya es para piso. compensar, digamos. Sí, bueno, Eso. Sí. la selección boliviana pierde, cuando gana, con alegría, pero acá es todo lo contrario, digamos, ¿no? Pero Sí, de alguna manera. estás Pero acostumbrado. fíjense, siempre me gusta hablar del tema de los deportistas, ¿no? Por ejemplo, un deportista sabe lo que es ganar, sale campeón, saca una medalla, pero también pierde.
Claro. se frustra, se muere de rabia contra el árbitro, pero es resiliente, se levanta y sigue caminando. Se prepara. Sí, sí, aprende de Entrena. eso. Exactamente. Además que forma gente. Porque sí es fácil ganar, pero cuando perdés tenés que asimilar y reconocer que alguien ha hecho algo mejor que vos, que ha posibilitado eso, Sí, y eso también es parte sí. de la formación. Sí, te enseña a ser humilde, te enseña a Exactamente. aprender de todo ello, ¿no? Entonces, este tipo de eventos que decíamos de esfera contribuyen de manera directa a ese tipo de habilidades en lo que estamos ya como notan, creo, muy embalados. Sí. Y da para una charla Sí, interesante, animada, sí. sin duda. ¿Sabes Sobre la qué? mesa. Te deja pensando en los chicos de hoy en día que la tienen más difícil entonces, ¿no? Porque si tienen que igualar todas esas habilidades. A ver, Realmente. ¿qué es lo que pasa? Pones una cámara, que yo no voy nada contra eso, vos los ves a los chicos que explotan en la cámara y después los ves personalmente y les cuesta el diálogo, Conversar, relacionarse, acercarse. salir de ese foquito de ahí que hoy que pueden ser una explosión ahí delante de ese foco, pero ya cuando se enfrentan con la vida real, cuando tienen que exponerse a peligros, a desafíos, ya no está la cámara y ahí ya tenés que valer, como decía usted, vicedecano, el hecho de enfrentarse, llegar a un aeropuerto, llegar a tener que conversar con una persona que no conoces, cómo avanzo, cómo le digo, cómo esto, es importante. Y es importante Así. conversarlo y es importante que no solamente esto ocurra en la universidad, con la Universidad Privada de Bolivia, sino que ocurra en casa. Que Así esto es. se hable con papá y mamá, ¿no? Sí, porque a veces, Ezequiel, son los mismos papás que alientan esto, como le decía. Niños que se espantan porque la nota no es tan alta como el papá o la mamá estaban esperando. Entonces es importante que reflexionemos sobre este tipo de temas y, insisto, nos da para largo todavía, ¿no? Así que va a ser un gusto. Sí, pues, porque compartir tenemos los otras espacios. habilidades. Puede ser músico, puede ser Sí. futbolista. Yo le veo a Karen que hace caras, no sé por qué. Se siente identificada. Sí, tal vez ¿Usted esté cuando le llegando. sacaba un 98 lloraba? Sí. No. Mira, no, es que sí me pasaba cuando... Se tiraban cohetes. Ay, ansiedad. Es que yo sí soy de esa generación No. donde los profesores pasaban los exámenes y preguntabas a tu compañerito cuánto te sacaste y él feliz por aprobar, pero yo sí me frustraba si me sacaba 98 cuando yo venía estudiando una semana antes para el examen. A ver, ¿quién se ponía contento con un 3-6? Sí, de alguna manera, pero claro. No, Sí. bueno, después cambiaron Bueno, que antes la nota era 70, ¿no? Claro, 70 era la... Ay, ay, era- 3-5 aplazado, 3-6 era 3-6, pasar raspando. 3-6 El era- 51 de hoy en día. Era que hacías... ¿No? Respiré, sí, ¿no? Sí, es verdad. Es muy cierto. Y todo muchos ello. que sacaban 3-6 después eran excelentes profesionales, gente que ha podido desarrollarse muy bien, y chicos que vivían sacándose 70, se quedaban en la teoría, faltaba la práctica, que pasa en la universidad, Pasa con mucha frecuencia. y no logran expandirse y se frustran Pero claro. porque esto de la teoría, se dedicaron tanto a la teoría que Que no se fueron olvidaron hacia la de- práctica. Que se olvidaron de las habilidades blandas, ¿no? Exactamente. Así es. Así es. Que Y las hacer- practicábamos nosotros. Las practicamos. saberlo. Claro, exactamente. Mucho. Nosotros vivíamos con las blancas. Sí. Y para colmo, fíjense sobre lo que opinaba hace un ratito. Por ejemplo, cuando un niño está muy mal en matemáticas en el colegio y está bien en arte, Ya. ¿qué profesor buscamos? Al de matemáticas. Exactamente, Ezequiel. Cuando deberíamos hacer lo contrario, decir, no, mira, no hay problema y pues fortalezco para lo que es bueno. Así de mal estamos, entonces la Sí. tendencia es esa, todo es profe particular de mate. Verdad. Pero ¿y qué pasa con lo otro? Hay países donde dicen, mira, no eres bueno para mate, deja a un lado, voy a explotar en lo que sabes hacer y te ¿Qué voy te a gusta? potenciar en eso. Exactamente. ¿Verdad? Entonces así Bueno, estamos de mal. En muchos países los últimos 2-3 años de la secundaria van orientadas hacia las Ramas técnicas. hacia las ramas que tienen fortalezas el estudiante, donde define para dónde va a ir a apuntar en el futuro y le fortalecen esa rama. Si no, no vas a ir a las ciencias exactas, bueno, humanidades, social. ciencias sociales, y ahí te va Así es. fortaleciendo, ¿no? Entonces hay, como se dan cuenta, hay muchísimo que hacer y para los educadores es un desafío enorme, en Para primaria, los periodistas secundaria, entender. por supuesto universidad, ¿no? Perfecto. Qué bueno, bonito. qué buen tema, Sí. qué buen tema. Sí, da para largo Ezequiel. No, y da para hacer una mesa, ¿eh? Da para Sí. traer a chicos, Sí. mientras De nos distintas tengamos generaciones, al ¿no? vicedecano acá para que converse Encantado, con nosotros. padres de familia, o sea, sería muy interesante. Que es ¿eh? buena importante idea. debatir estos temas sociales que por el mundo y por la vorágine coyuntural que nos llevan a veces lo vamos relegando, y esto es del día a día, de algo que convivimos a diario y que no nos estamos dando cuenta. Y por eso Las nos... relaciones humanas son importantísimas, si no el mundo no camina. Así El es. mundo no camina si no nos podemos sentar a hablar cara a cara, si no podemos discutir en la buena forma de las palabras, Debatir. intercambiar criterios,
debatir, si sabemos escuchar, no enojarnos porque alguien piense diferente. Porque si estás encerrado en un mundo, te va a enojar todo lo que te llegue del otro lado porque no va a entrar en concordancia con tu cabecita, con lo que estás pensando. Gracias.